Oseas, la revelación divina y transformadora que cada cristiano necesita descubrir ahora mismo. En el tercer año de Joacim, en un reino afligido por la idolatría, donde la injusticia y la desesperación eran los ecos que retumbaban en las calles de Samaria, emerge un profeta, Oseas. Su voz, aguardando ser escuchada en medio del clamor por la corrupción y el desvío del pueblo elegido, se alza como un estandarte de la verdad divina en un tiempo de profunda crisis. La tierra de Israel, en el apogeo del reino de Jeroboam II, ha renunciado a Yahvé, entregándose en brazos de ídolos y prácticas paganas que arrastran a la nación hacia el abismo. En medio de la oscuridad, escucha el llamado de Dios que cambiará su vida para siempre. Ve y toma por mujer a una adúltera. La llamada resuena en su corazón como un eco profundo. Aunque la tarea le parece insólita e incomprensible, Oseas se deja guiar por la mano divina. En el bullicioso mercado, entre risas y tratos, encuentra a Gomer, una mujer cuya belleza sobresale, oculta tras el velo de su traición. Oseas, atrapado en la mezcla de amor y obediencia, se une a ella no solo como su esposo, sino como un símbolo del dolor que siente Dios al ver a su pueblo abandonarlo. Los días fluyen, y con cada promesa intercambiada, los vientos de desilusión comienzan a soplar. Gomer, como Israel, se aleja. Los gritos de Oseas resuenan en su soledad. Sus noches se convierten en un clamor al cielo. Su corazón se rasga al ver con profunda tristeza cómo aquella mujer a quien eligió, su reflejo de amor, prefiere seguir el camino del pecado. Su sufrimiento se torna en el lamento del mismo corazón de Dios, quien observa cómo su pueblo busca desesperadamente lo que no satisface. Con la certeza de su misión, Oseas emerge de su tormento, proclamando la angustia de la desobediencia. «Regresad a mí, y yo os sanaré», clama a una nación que ha caído en la trampa de la adoración falsa. Cada palabra que emana de su boca está tejida de una mezcla de juicio y esperanza, como un faro que se mantiene encendido en la tormenta. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El tiempo transcurre, y en un giro divino de misericordia, Gomer, con su corazón quebrantado, regresa a su hogar. «Ve y ama a esta mujer», le dice Dios a Oseas. En este momento, el amor divino se manifiesta en una poderosa lección de perdón y restauración. La historia de Oseas se convierte en un llamado que trasciende su vida, tejiendo la esencia de la redención. Un relato donde el amor, el sufrimiento, la traición y la esperanza se entrelazan. La pregunta persiste en el aire. ¿Estará el pueblo de Israel, así como Oseas, dispuesto a regresar a la fidelidad de Dios y aceptar la transformación que Él ofrece? Así, el relato de Oseas prepara el camino para la revelación de una gracia más allá de lo imaginado, ansioso por envolver a todos los que buscan su rostro. En los días que siguieron al regreso de Gomer, el rostro de Oseas estaba marcado por la esperanza y la incertidumbre. ¿Podrá alguna vez mi pueblo, como ella, volver a ti, oh Yahvé? Solía preguntarse mientras observaba la angustia de su nación. Al mismo tiempo, sentía que el peso de la decadencia de Israel reposaba sobre sus hombros proféticos. Así se oyó su voz en las plazas, resonando como un eco de advertencia. El pueblo se ha vuelto a las imágenes, y sus corazones están lejos de mí. Las miradas de desprecio y burla se cruzaban, mientras su advertencia caía sobre oídos sordos. Oseas, consumido por el dolor, persistía en su llamado, sabiendo que este sufrimiento no era solo suyo, sino una carga compartida con el corazón de Dios.
Una noche, mientras Oseas y Gomer se sentaban a la luz temblorosa de las velas, ella compartió un secreto que había guardado en su corazón. He escuchado rumores de que volver a los dioses de Baal trae prosperidad, decía Gomer, reflejando las dudas que había albergado durante su destierro de la verdad. Oseas sintió que su corazón se desgarraba una vez más. No lo hagas, imploró. Yahvé es el único que puede dar la verdadera prosperidad. No te dejes engañar por promesas vacías. Los murmullos de Gomer eran ecos de un pueblo que había perdido su camino. Oseas, consciente de esta lucha, sabía que su misión era no solo restaurar su hogar, sino alcanzar la esencia perdida de la nación. Así, en su dolor vista como una entrega, clama a Dios, pidiendo no solo por su esposa, sino por cada uno de los hijos de Israel. Dame palabras que resuenen en sus corazones, suplicó. Entonces, una palabra del Señor llegó a él, como un susurro entre la tormenta. Di a mi pueblo que así dice el Señor. Un día, yo los reuniré, y les otorgaré un nuevo corazón. Prometo que su hijo no será vergüenza, y su esposa no será propósito en vano. La promesa fue como fuego en su pecho, y con ese nuevo impulso, salió de su hogar, sus pasos resonando firmes contra la tierra polvorienta de Israel. Las multitudes se congregaban en torno a Oseas, intrigadas por su fervor y por la reelaboración de su mensaje. Como un esposo buscará a su esposa perdida, así busca nuestro Dios a su pueblo. No hay sombra demasiado oscura, ni abismo demasiado profundo, que impida que su amor alcance a aquellos que anhelan volver a él. Las palabras de Oseas comenzaban a abrir corazones. Regresad, oh Israel, porque yo redimiré vuestro pecado. Su amor no es como el amor del hombre, que cambia con el tiempo. Su amor es eterno y permanece fiel. No obstante, el camino hacia la restauración estaba plagado de desafíos. En la distancia, los líderes y sacerdotes de Israel se enfocaban en sus propios intereses, aferrándose a las prácticas corruptas que habían llevado al pueblo a la miseria. Pero en el interior de Oseas alimentaba una poderosa convicción. El propósito de Dios va más allá de nuestras imperfecciones. He de ser su voz de gracia hasta el último momento. Al final de aquella tarde, mientras el sol se ocultaba, Oseas miró hacia el horizonte y supo que algo estaba por suceder. Pero lo que Gomer y el pueblo aún no sabían sobre el plan de Dios era más grande de lo que todos podían imaginar. Las olas de un cambio divino comienzan a arrasarlo todo, y en su corazón, sabía que la redención que se vislumbraba era solo el principio de un decreto que conduciría a todo Israel a un nuevo pacto. La pregunta más grande que surgía ahora era, ¿resistirían ante la oferta de restauración? ¿O se perderían en la oscuridad que los había rodeado para siempre? Y ocurrió que en aquellos días, mientras Oseas caminaba por las tierras áridas de Israel, la voz del Señor resonó una vez más en su corazón. Levanta tus ojos, Oseas, porque he visto la miseria de mi pueblo y he escuchado su clamor. Tú serás mi portavoz, como un recipiente de esperanza en medio de la desolación. Con este nuevo llamado, Oseas se sintió fortalecido, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Los días pasaron, y Oseas, armado con el mensaje divino, se acercó a las aldeas donde los ídolos de Baal eran adorados con fervor. Su voz resonaba como retumbos de trueno. Pueblo de Israel, ¿acaso no veis que la prosperidad que buscáis es una ilusión construida sobre la arena de la falsedad? Regresad a Yahweh, el único que puede restaurar vuestras vidas. Las multitudes comenzaron a detenerse, algunas con el rostro endurecido, otras con ojos llenos de lágrimas. Entre ellos surgió un líder, un sacerdote llamado Jehoash, quien se enfrentó a Oseas con desdén. ¿Quién eres tú, Oseas? ¿Un profeta? Tus palabras desatan la discordia. Nuestros dioses nos han proporcionado alimento y riqueza. ¿Por qué deberíamos escucharte a ti? Oseas sintió un fuego consumirlo. Sabía que no estaba luchando contra un hombre, sino contra las fuerzas que habían cautivado a su pueblo. Jehoash, escucha. La abundancia que veneráis es un velo que oculta la verdad. Si no os volváis a Dios, la calamidad vendrá sobre vosotros. Él anhela una relación verdadera,
no rituales vacíos. Pero en ese momento, el viento comenzó a soplar, trayendo consigo nubes oscuras en el horizonte. Un murmullo recorrió a la multitud. Inquietantes presencias comenzaron a acercarse. Un sentimiento de terror invadió el corazón de todos. Mientras el cielo se oscurecía, Oseas levantó su voz aún más alto. Así dice el Señor: en su ira el cielo cerrará sus cielos, y la tierra no dará su fruto. Mas si regresáis a mí con todo vuestro corazón, os responderé y sanaré vuestra tierra. El sacerdocio de Jehoash se tambaleó, y un escalofrío recorrió la multitud. Más que un profeta, Oseas era un heraldo, un puente entre el juicio y la misericordia. Fue entonces cuando un anciano se destacó de la muchedumbre, su rostro surcado por líneas de sufrimiento. Oseas dijo con una voz profunda: ¿podremos ser perdonados? ¿Hay esperanza para nosotros que hemos caído tan bajo? El amor de Dios es más profundo que nuestra infidelidad. Aún hay esperanza, respondió Oseas, sintiendo el poder del Espíritu que lo guiaba en esas palabras. Él dice: si mis hijos se humillan y buscan mi rostro, yo los oiré desde los cielos y sanaré su tierra. El anciano, con lágrimas en los ojos, comenzó a llorar. A su alrededor, otros sintieron la carga de sus propios corazones. La gente empezó a murmurar, un susurro de esperanza creció. Las palabras de Oseas resonaban, no solo en las colinas, sino como un eco en las profundidades de sus almas. Pero el camino hacia la renovación estaba lejos de ser sencillo. Las fuerzas adversas no estaban dispuestas a soltar lo que habían mantenido por tanto tiempo. La voz de Jehoash, impulsada por el egoísmo y la corrupción, se alzó una vez más. Silencio. ¿Deseáis seguir a un hombre que habla en desconocido? Los dioses que conocemos han sido fieles. Esa oposición encendió una chispa de determinación en Oseas. Yo no hablo de mí, sino del Dios vivo. Y si tenéis corazones duros, el juicio vendrá a vosotros como un ladrón en la noche. Pero también hay una promesa: yo estableceré con ellos un pacto eterno, les daré un corazón nuevo. Al caer la noche, las sombras se alargaron, tensas como cintas de acero. Era un momento decisivo. El pueblo se encontraba en la encrucijada entre la obediencia y la rebelión. Con fervor en su pecho, Oseas levantó la mirada al cielo, y su voz se alzó: así dice el Señor, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. La inquietud hacía eco en sus corazones. ¿Responderían a esta invitación de amor o se aferrarían a los ídolos? Mientras la noche seguía avanzando, la historia de Israel estaba a punto de tomar un giro asombroso. Lo que nadie espera, lo que la nación aún no ha visto en su dolor, es que el amor del Señor puede transformar incluso los corazones más duros. ¿Preparados están para el nuevo pacto que viene, o de nuevo se negarán a la salvación que se acerca? Y sucedió que, en la penumbra de la noche, mientras Oseas oraba, el viento trajo consigo un silencio profundo, como si toda la creación aguardaba con expectación. De repente, el cielo se iluminó con un destello de luz, y la voz del Señor resonó de nuevo en el corazón de Oseas: Hijo de hombre, ve y proclama mi mensaje. Mis palabras son espada que corta las cadenas de la iniquidad, y tú serás el portador del pacto que renovará a mi pueblo. Con una nueva fortaleza, Oseas se levantó y se dirigió a la asamblea congregada en la plaza. Aunque los rostros eran notorios por el sufrimiento y la confusión, él sabía que debía hablar con valentía. «Escuchad, pueblo de Israel», comenzó con voz firme. «No temáis al tempestuoso viento que se avecina. Temed más bien a aquel que puede ahogar no solo el cuerpo, sino también el alma. Yahvé se acerca, y su juicio viene con la justicia de su amor». Un murmullo de inquietud recorrió a la multitud, y Jehoash, airado por estas palabras, se adelantó. «No toleraré más tus amenazas, Oseas. Los dioses que servimos no han fallado en proveer. ¿Qué promesas vacías traes tú y qué garantías hay en tu palabra?»
Pero Oseas, imbuido del fuego sagrado, miró a Yahoash a los ojos y dijo: ¿Acaso no ves que la prosperidad de los ídolos es un espejismo? Veis lo que queréis ver, pero el verdadero rostro del Dios vivo es el que responde a los corazones arrepentidos. Es tiempo de despojarse del engaño y abrazar la verdad, incluso si parece temible. Las sombras se arremolinaron y un estruendo distante resonó a través del horizonte. La presión de lo divino pesaba sobre ellos con una fuerza casi palpable. En ese momento, un grupo de jóvenes se acercó, sus rostros iluminados por la esperanza. Oseas, hemos escuchado de tus palabras. ¿Es de verdad posible que el Señor nos perdone? Oseas, sintiendo el peso de sus súplicas, levantó su mano y proclamó: El corazón contrito y humillado Dios no despreciará. Si os volvéis a Él en verdad y en espíritu, habrá perdón y renuevo. Su amor es un río que fluye, capaz de limpiar cada mancha. Yahoash se retorció, furioso por perder el control de la situación. ¿Acaso te crees el ungido que traerá esta supuesta salvación? Mi pueblo no caerá ante un profeta errante, ni perderá su adoración a los dioses que han estado a nuestro lado. Oseas sabía que se encontraba en medio de una batalla espiritual. Con la voz desbordante de poder profético continuó: El Señor dice: vengan y razonen conmigo. Tengan la valentía de reconocer su transgresión. Aunque vuestros pecados sean como el carmesí, como la nieve serán emblanquecidos. Esta es la promesa de su pacto, un tiempo de restauración y esperanza. Un estremecimiento recorrió a la multitud. Algunos se arrodillaron, con sus ojos cerrados y las manos levantadas al cielo, mientras lágrimas caían como lluvia de sus rostros. El anciano del día anterior ahora estaba entre ellos, con su corazón latente de sufrimiento, y su voz se alzó: Oseas, queremos regresar a Yahvé, guíanos. Pero no todos estaban dispuestos a ceder. Yahoash, rodeado de sus seguidores, alzó la mano. Calla, este es un momento de engaño, una artimaña para desviar nuestra adoración. ¿Dónde está el hacha que cortará la raíz de esta rebelión religiosa? Fue entonces cuando la voz del Señor resonó claramente a través de Oseas: Mi pueblo, he aquí que estoy haciendo algo nuevo. Abriré ríos en la soledad y caminos en la desolación. El tiempo de la verdadera adoración ha llegado, y el nuevo pacto se cimentará en corazones transformados. ¿Quién estará preparado para recibirlo? El aire se volvió pesado de expectativa, y Oseas sintió la urgencia en su pecho. Cada alma presente comprendió que una elección estaba siendo presentada ante ellos. La salvación no es un camino de rituales, sino un viaje de fe que sostiene la esperanza. Recibid el nuevo pacto, pues mi amor despliega maravillas que trascienden el juicio. Así, mientras la luz de la promesa brillaba ante ellos, la vida del pueblo de Israel pendía en la balanza del arrepentimiento. ¿Responderéis a la voz del Altísimo? La transformación que anheláis se asoma a la puerta. Abridla y dejad que entre la salvación. Las palabras de Oseas resonaban, no solo en el aire, sino en el profundo anhelo del pueblo. Sin embargo, en las sombras, mucho más se estaba gestando. En el corazón del sacerdote, un plan oscuro empezaba a tramar contra la obra de Dios. Aún no se sabía lo que el Altísimo estaba a punto de revelar. La historia de redención estaba en el umbral de ser desatada. ¿Estará el pueblo listo para la visita decisiva de Dios? La revelación de su amor estaba más cerca de lo que esperaban. Todo sucedió con la inmediatez de un relámpago. La atmósfera, cargada de una tensión palpable, vibraba con el murmullo de una nación sedienta de redención, pero era un redentor de su propia elección. Oseas, sintiendo el latir del cielo golpeando su corazón, vio que la multitud se dividía como las aguas del mar ante la varita de Moisés. Algunos se postraron con la humildad que Dios ampara, mientras que otros endurecían el corazón como piedra deshecha. ¿Por qué vacilan entre dos pensamientos?, preguntó Oseas, buscando los ojos de cada hombre y mujer que lo rodeaba. Si Yahweh es Dios, seguidle; si Baal, id tras él. Su llamada fue una provocación, una invitación a reconocer con valentía su verdadera lealtad. Pero entre sus oyentes,
La figura de Jehoás se alzaba. Él se cerró en su resistencia, como una torre fortificada que no se rendiría fácilmente. Tus amenazadoras palabras solo traerán confusión. Detén tu lengua profética, Oseas, gritó Jehoás. Sus ojos ardían de furia. ¿Cómo puedes hablar de transformación y renovación? Nuestro pueblo no necesita más sombras de miedo, sino claridad y dirección. Tu claridad es un velo que oculta la verdad, oh rey, respondió Oseas sin titubear. La luz del Señor ya se ha manifestado en el mundo para quienes tengan el valor de buscarla. Él ha prometido que, a los que acepten el pacto nuevo, les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo colocaré dentro de ellos. Su voz resonó a través de la plaza como el eco de antiguos profetas. Su mensaje, que había sido recibido con desconfianza, ahora comenzaba a calar en algunos corazones. Sorprendidos, los jóvenes que antes lo habían buscado, ahora corrían de regreso con nuevas lágrimas de esperanza en sus rostros. Oseas, ¿realmente puede haber una segunda oportunidad para nosotros?, clamaron, sus voces entrelazadas en un susurro de deseo. En el nombre del Altísimo, quien me envió, exclamó Oseas con fervor, la promesa de Dios es para todos los que se arrepienten. Levanta tus ojos, Israel. No quiero la muerte del que muere, dice el Señor, sino que se vuelva de su mal camino y viva. En aquel momento, un estremecimiento sacudió la plaza. Una sombra oscura surgió desde el trasfondo, y una figura vestida de lujosas prendas sacramentales emergió entre la multitud. Era el sacerdote Eliab, de pie detrás de Jehoash. Sus ojos insidiosos observaban con un propósito nefasto. Su voz, una combinación de suave persuasión y veneno, penetró el clamor de los corazones anhelantes. Líderes del pueblo, este hombre solo trae caos. La senda de la prosperidad depende en nuestros ídolos. El camino verdadero está en tu adoración constante. ¿Acaso nos abandonarías para seguir fantasmas? Oseas trae la respuesta como un refugio, no como un ladrón que entra para destruir, interrumpió un anciano que había permanecido a un lado, esperando el momento adecuado para hablar. ¿No es esto lo que hemos buscado por generaciones? El aire se cargó de tensión, un duelo espiritual entre la luz y las sombras tejían una lucha en el corazón de la multitud. La proclamación del nuevo pacto de Yahvé resonaba más fuerte que el murmullo de los titanes hubieran sido. Pero en las esquinas más oscuras de la plaza, Eliab sonrió. Allí, en la oscuridad, se formaba un complot. El sacerdote, con astucia y engaño, comenzó a susurrar a sus seguidores la corrompida narrativa de que Oseas solo buscaba desestabilizar el reino y sus tradiciones. La batalla entre el cielo y el infierno se libraba en aquel lugar, y Oseas sintió el peso del cielo, como un manto de gloria, reposar sobre sus hombros. Yo les digo que se levanten, y de rodillas clamen a su Creador. La revolución que ha de venir no será una guerra externa, sino un despertar interno, una respuesta a la promesa eterna de amor. Las palabras de Oseas palpitaban como un eco ancestral en el alma de su pueblo, pero se vislumbraba un peligro inminente. En sus corazones empezaba a surgir la esperanza, aunque la sombra del sacerdote acechaba el horizonte de su fe. ¿Qué sucederá cuando la luz del pacto divino sea confrontada por la oscuridad del corazón humano? Mientras el pueblo luchaba contra la confusión que lo rodeaba, las puertas del cielo se abrirían, revelando un plan aún más allá de su comprensión. En la presencia de tanta resistencia, la soberanía de Dios estaba por manifestarse de un modo que el mundo jamás había conocido. La semiobscuridad cobijaba una revelación trascendental. Algo nuevo estaba a las puertas, algo que daría un sentido renovado a su adoración y restauraría a los quebrantados. La batalla apenas comenzaba. En medio de la agitación en la plaza, el anciano que había hablado con Oseas hizo un llamamiento, resonando con la urgencia del cielo. Israel, no se dejen llevar por la tempestad de las palabras de Eliab. El tiempo ha llegado de volver a los caminos de Yahvé. Hagamos un pacto de regreso a nuestra esencia, a la raíz de nuestra fe. Mientras el anciano hablaba, la multitud comenzó a moverse, algunos inclinándose humildemente, otros levantando las manos hacia el cielo. Pero el rey Jehoash
como un león herido, con el orgullo resplandeciendo en sus ojos, gritó con furia: «¡Ciegos! ¿No ven que Oseas busca dividirnos? ¿Cómo podemos escuchar a este hombre que habla de un Dios invisible mientras nuestros ídolos son los que nos han dado prosperidad?» Eliab sonrió, alimentando el fuego de la discordia. «El rey tiene razón. Estos son los días en que debemos aferrarnos a lo que conocemos. Oseas solo siembra dudas, desestabiliza nuestra nación, con la locura de un nuevo pacto que no es más que un sueño vano». Enigmáticamente, las palabras de Eliab encontraron eco en los corazones titubeantes. Algunos se apartaron de Oseas, regresando a la sombra de sus ídolos, aferrándose a la seguridad de lo conocido, cansados de la misión del profeta. Oseas, aunque sintió la baja presión, se alzó con mayor firmeza. Si bien las manos de los ídolos son visibles, ¿acaso no ven que son solo creaciones humanas? Mirad hacia el cielo, donde el Señor nos llama a la libertad. Él quitará nuestro corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Esta es la promesa divina, una transformación que nos hará renacer. Una atmósfera de confusión se apoderó de la plaza. El murmullo de la multitud era como el sonido de aguas turbulentas. Fue entonces que una presencia poderosa llenó el ambiente, como un viento fuerte que movía las hojas. De repente, un destello de luz se mostró en medio de la plaza. La visión se abrió ante Oseas, y en su corazón oyó la voz de Yahvé: «Hijo de hombre, los corazones de mi pueblo están divididos, pero he preparado un camino a través de ti. No temas, sigue proclamando mi palabra». Junto a los espirituales abrazos de esperanza que comenzaban a sobresalir, el sacerdote Eliab percibió el cambio en la atmósfera. Con astucia susurró: «El Creador de Israel no se alza contra el rey, sino que suscribe lo que hemos tenido por generaciones. No dejen que la revelación confunda su lealtad. Reivindicamos a nuestros dioses y la tradición que nos ha mantenido». Sin embargo, el brillo en los ojos de Oseas se intensificó. «Contemplad, esto no es solo un desafío a normas antiguas, sino un llamado a lo nuevo. La sombra del sacrificio ya no es necesaria, pues en el nuevo pacto el sacrificio será una vez por todas». Mientras hablaba, la multitud comenzó a dispersarse, algunos inspirados, otros dudosos, mientras la sombra de Eliab se cernía como un ominoso recordatorio. «¡Miren!», gritó Eliab, «¿acaso no veis que esto es una trampa? Este hombre de Dios asegura libertad, pero ofrece la muerte a nuestras tradiciones. No es un enemigo de nuestras tradiciones que habla, sino un profeta del Altísimo que se alza para guiarnos a la verdad», replicó uno de los ancianos que antes había apoyado a Oseas. Las palabras de Eliab son solo ecos de un pasado que nos ha mantenido cautivos, mientras el pueblo clama por una voz de esperanza. Al infiltrarse el caos en la plaza, Oseas alzó la voz de nuevo. ¿Qué elegirán? ¿El temor a los hombres o el temor a Yahvé? Escuchen, porque la justicia de Dios se aproxima, y un nuevo pacto está delante de ustedes. Hoy, sus corazones pueden volverse a la casa del alma viviente, el único que puede dar vida a lo que estaba muerto. Con cada palabra, una vibración divina penetró los corazones de algunos en el gentío. El anciano, que primero hizo el llamamiento, se adentró más en la multitud y exclamó: «Tengamos fe, a pueblo de Israel. El tiempo para el cambio es ahora. Yahvé ha estado esperando pacientemente por este momento. Los cielos se están moviendo y su propósito empieza a cumplirse». En ese instante, un rayo de luz atravesó la plaza, y todos se callaron, mirando al cielo. Oseas sintió el palpitar del cielo respondiendo a su proclamación. En su espíritu, escuchó una nueva orden: «Prepárate, Oseas, porque el poder transformador del nuevo pacto no solo tocará a esta joven, sino a Israel entero. Mis caminos no son los tuyos, y lo que parece incierto será finalmente revelado». Mientras las palabras reverberaban en su ser, muchas almas comenzaron a acercarse. El clamor por liberación resonó en sus corazones, laborando en la oscuridad. Las palabras de Oseas resonaron con poder en sus mentes. Ellos comenzaban a comprender que el verdadero sacrificio había sido hecho una vez y para siempre. Sin embargo, la confrontación aún no había terminado. En ese momento de trascendencia, Eliab se lanzó hacia adelante, su rostro surgiendo de entre las sombras, y retando a Oseas: «Si tú eres verdaderamente profeta, demuestra el poder de tu Dios, y que estas palabras no son sueños vacíos. Que se manifieste el cielo, o el pueblo lo rechazaré».
los corazones comenzaron a latir más rápido. Oseas sintió el peso del desafío, sabiendo que lo que estaba en juego era mucho más que un duelo espiritual. Era la vida misma de su nación. Se volvió hacia la multitud, su voz resonando con poder divino. Este es el momento en que la realidad del cielo se encontrará con la tierra. ¿Qué revelará Dios en este propósito? Prepárense, porque el Dios viviente tiene aún más reservado para nosotros. Así, un nuevo nivel de tensión se alzó sobre la asamblea. Los cielos estaban en silencio, y la expectación aumentaba. Un eco antiguo resonó en las mentes. Mira, el tiempo de la promesa se aproxima. La próxima revelación de su gloria será la prueba del pacto eterno en la vida de cada uno de ustedes. La lucha espiritual entre la luz y la oscuridad comenzaba a trazar un nuevo camino que cambiaría la historia de Israel para siempre. Los murmullos de la multitud se convirtieron en el preludio de una gran espera. La tensión palpable parecía cargar el aire, y cada persona contenía la respiración ante el desafío de Eliab. Muchos se preguntaban si el Dios al que había invocado Oseas respondería a tal osadía. En el fondo del corazón de algunos, la duda emergía, mientras que otros, llenos de fe, comenzaban a sentir el latir de una transformación. Oseas, llamó una voz entre la multitud. Era Eliab, firme en su postura desafiante. No solo hablas de un nuevo pacto, sino que invitas a la gente a dejar su herencia. ¿Qué pueden esperar de un Dios que promete, pero no ha demostrado su poder ante sus propios siervos? Oseas se mantuvo erguido, sus ojos fijos en Eliab. Era como si en la oscuridad de ese enfrentamiento, la luz del cielo empezara a dibujar un nuevo camino. No son mis palabras las que deben ser creídas, Eliab, sino la voz del Dios que hizo el cielo y la tierra. Él ha prometido firmemente que la verdad se manifestará. Mi deber es ser su portavoz, y en este momento donde la fe se encuentra con la duda, la gloria de Yahvé podría ser revelada. Mientras estos intercambios intensificaban, un silencio sobrecogió la plaza, como si todo lo creado se detuviera para escuchar. Las miradas se volvían hacia el cielo, donde las nubes oscuras empezaban a abrirse. Oseas, sintiendo el peso de la derrota latente, comenzó a orar en su corazón, suplicando la intervención divina. Yahvé, clamó internamente, déjanos ver tu poder hoy. Responde a la provocación y a esta prueba de fe. Que el pueblo sepa que tú eres el único Dios y que su corazón se vuelva a ti. De repente, un viento fuerte y poderoso comenzó a soplar, trayendo consigo un estremecimiento que resonó en los corazones de los presentes. Algunos se sobresaltaron, vislumbrando la manifestación de lo sobrenatural. Más allá de su entendimiento, una luz brillante comenzó a descender del cielo, iluminando el rostro de Oseas con un resplandor que reflejaba la gloria de Dios. Y en ese momento se oyó un trueno que resonaba como la voz del Altísimo. He ahí que yo, Yahvé, me he acordado de mi pacto. Escucharé el clamor de mi pueblo y lo liberaré de la opresión de la oscuridad. La luz ha venido para aquellos que esperan, y aquellos que se vuelvan a mí vivirán. Las palabras sacudieron la tierra, y en cada corazón se sembraba una nueva esperanza. Muchos comenzaron a sentir ardor en sus espíritus, mientras la joven que había buscado a Oseas ahora se encontraba rodeada de otros que deseaban ser libres. Ahora sé, dijo ella, con voz que retumbaba en el aire, que la esperanza no es en vano. Yahvé ha escuchado nuestro clamor. Eliab, impotente frente a aquella extraordinaria manifestación, retrocedió. ¿Qué es esto?, balbuceó, el terror comenzando a ocupar su corazón. Las semillas de la duda que había sembrado se convertían en raíces de temor. Oseas, lleno de la unción que caía sobre él, se volvió hacia la multitud y exclamó: «Ahora es el tiempo de volverse a Yahvé, el Dios que responde en los momentos de prueba. Este es solo un reflejo de su grandeza, pues el pacto que él establece no solo trae redención, sino también transformación a toda la nación». Como la multitud resonaba en un clamor colectivo, un sentimiento de unidad y propósito creció entre ellos. Pero Oseas sabía que esto era solo el comienzo. La revelación de Yahvé no solo se limitaba a un instante de libertad emocional y espiritual, había más en juego. En su espíritu sintió un llamado más profundo. Hoy, continuó Oseas, no solo se ha manifestado la grandeza de nuestro Dios, sino que un nuevo curso se ha trazado. En esta revelación hay un misterio que se desvelará.
El verdadero pacto de Dios no solo fue con Israel, sino con todos los que su nombre invoquen. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos listos para abrazarlo? Así, el eco del desafío divino permaneció en el aire. La luz comenzó a dispersarse, pero el resplandor en los corazones de la multitud se encendía aún más. Oseas comprendió que un nuevo capítulo se abría no solo en sus vidas, sino también en la historia que marcaría un giro en la redención de la humanidad. Qué bendiciones más grandes aguardaban al pueblo que se volvía a él. El misterio de Yahvé se estaba desplegando, y todo comenzaba con la decisión de cada uno de ellos por seguir la verdad revelada. El clamor de la multitud resonaba en el aire, mientras sus rostros reflejaban la luz del cielo que había descendido con poder. Oseas, sintiendo la presencia divina que llenaba el lugar, comprendió que lo que estaba sucediendo iba más allá de él. La señal del cielo no solo marcaba un momento de respuesta, sino un punto de inflexión en la historia de Israel y en la historia de toda la humanidad. Mientras las sombras de Eliab se retiraban, una profunda reverencia se apoderó de los que estaban allí. Miradas se cruzaban entre hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, cada uno sintiendo el peso de la decisión que se reconfiguraba ante ellos. Aquellos que habían llegado dudando, ahora se veían inmersos en una transformación espiritual, como si las escamas de la incredulidad se despojaban de sus ojos. Oseas, empoderado por la voz de Dios que había resonado como un trueno, dio un paso adelante. No teman, declaró con una firmeza que emanaba del propio corazón de Dios. Yahvé ha escuchado su clamor y ha prometido renovación. La oscuridad ya no tendrá dominio sobre ustedes, porque la luz ha venido para iluminar sus caminos. La joven que había clamado por Oseas, ahora se ponía de pie, llena de valor y fe. Hoy el Dios de nuestros padres se ha manifestado claramente. Si Él ha respondido, es hora de levantarnos y seguirlo. Vengamos juntos, que nuestros corazones sean uno en Él. En ese momento, la multitud estalló en un júbilo sin igual. ¡Yahvé es Dios!, gritaban, el eco resonando en cada rincón de la plaza. Las cadenas de la duda y la opresión parecían romperse, mientras las almas de los presentes se llenaban de esperanza. Pero Oseas sabía que el camino no terminaría con una simple declaración de fe. Había un hermoso misterio que se desplegaba ante ellos, un pacto divino no solo limitado a los israelitas, sino que expandía su alcance a todos los que invocaran su nombre. Con este pensamiento, un escalofrío recorrió su cuerpo, pues comprendió que una responsabilidad aún mayor se cernía sobre ellos. «Escúchenme», exclamó Oseas, buscando captar su atención una vez más. «La obra no queda aquí. Estas son las primeras semillas del nuevo pacto, pero debemos también arraigar nuestros corazones en el camino que Yahvé nos señala. Seremos testigos de su gloria, pero ese testimonio requerirá de nuestra total entrega. Dios nos llamará a dejar atrás las sombras del egoísmo y a vivir en su luz». La multitud escuchaba con interés, sus corazones latiendo con una anticipación ardiente. Algunos comenzaron a murmurar intuitivamente sobre los antiguos escritos, sobre cómo los profetas habían anunciado este tiempo de restauración. Sin embargo, mientras Oseas continuaba, percibió un profundo sentido de urgencia. Eliab no es el único que necesita ser confrontado, pensó en su corazón. El espíritu de la desconfianza se ha infiltrado en cada rincón de nuestras vidas. Debemos ser capaces de enfrentar nuestras propias dudas y preocupaciones. ¿Qué nos detiene para caminar en la plenitud de lo que Dios ha prometido? La luz del cielo parecía intensificarse, como si el mismo universo estuviera esperando la respuesta del pueblo. En el silencio sagrado, Oseas hizo una invitación. «Vengan, acerquémonos a Yahvé, busquemos su rostro y aceptemos el nuevo pacto que Él nos ofrece. Juntos, consultemos sus caminos, y si hay algo que nos detiene, hablemos, abramos nuestros corazones para ser sanados». Mientras las voces comenzaban a murmurar en adoración, el corazón de Oseas latía con poder. Él sabía que lo que ocurría no era solo un movimiento emocional, eran los cimientos de un nuevo reino, el cumplimiento de la promesa de Dios que iba más allá de su presente. Con el espíritu revigorizado, Oseas miró al cielo y exclamó: «El misterio de este nuevo pacto está por descubrirse. Están a punto de ver la mano de Dios obrar de maneras que jamás imaginaron. La promesa de un futuro brillante se acerca, pero ¿estarán dispuestos a defender lo que Yahvé ha comenzado?». Las murmullos ahora eran como un torrente de luz regalando promesas de renovación. Sus corazones se llenaron de expectativa por aquello que el Señor estaba a punto de hacer. Y así, en la profunda penumbra de lo desconocido, Dios estaba llamando a su pueblo a realizar una elección que cambiaría el curso de la historia. ¿Qué decisiones tomarían frente a esta oportunidad divina? El misterio continuaba desplegándose, aguardando la respuesta de aquellos que se atrevan a avanzar.
En el horizonte de sus corazones, el eco de la promesa de un nuevo pacto resonaba con creciente intensidad. Oseas, apoyado en la fe y la revelación divina, sabía que el tiempo de la transformación había llegado. Cada gesto, cada palabra, debía ser un reflejo de esta realidad que iba más allá de lo visible. Israel, clamó, su voz familiar resonando con la fuerza de los antiguos profetas. De ver a Yahvé en verdad implicará renunciar a las sombras del pasado, a los ídolos que os han llevado a la desesperación. La promesa del nuevo pacto no conoce límites, es un llamado a la integridad de cada uno de vuestros corazones. Los murmullos en la multitud comenzaron a tomar forma. Algunos se acercaban, empujados por un anhelo profundo de redención, mientras otros, como sombras temerosas, retrocedían. La lucha interna entre el deseo de seguir a Yahvé y la atracción hacia la seguridad de lo conocido se tornaba palpable. Oseas, lleno de la urgencia divina, observaba el juego de luces en sus ojos. El fuego de la esperanza comenzaba a chispear en aquellos dispuestos a arriesgarse. Dios ha observado nuestras transgresiones, continuó, su voz cruzando el aire denso como perfume de incienso, pero también ha prometido sanación. Como la Escritura lo declara, devolverá sus corazones, y el que regrese tendrá libertad. Ezequiel 18:30-32. Pero la decisión es vuestra. ¿Regresaréis a la verdad o seguiréis en el espejismo? Cuando las palabras de Oseas resonaron en el aire, la multitud quedó en un tenso silencio. La joven que antes había clamado por ayuda, ahora con voz poderosa decidió avanzar. Yo elijo ser libre. Ya no quiero las cadenas que me ataron a la adoración vacía. Si Yahvé es real, entonces en él hallaré mi esperanza. El corazón de Oseas se inflamó, y rápidamente otros comenzaron a seguir su ejemplo. Uno tras otro comenzaron a levantarse, llenos de convicción. La plaza, antes un espacio de temor y división, se transformó en un altar de liberación. La vida apuntaba en una dirección nueva, una que pocos habían imaginado. Pero desde el rincón de la plaza, donde la sombra de Eliab había permanecido, una chispa de furia se avivaba. «¡Basta! No seré el único a ser despojado de mi autoridad», gritó el sacerdote, que estallaba en rabia y desesperación. «Este alboroto es un engaño, una traición a nuestra tradición y a los dioses que nos han sustentado. No permitiremos que nos lleves a este abismo». Oseas sintió el desafío del maligno, su espíritu reforzado por la visión de una nación despertando. Eliab respondió con firmeza: «El abismo no está en la verdad, sino en la rebeldía contra el Creador». Habéis obedecido al eco de los ídolos, pero el Dios vivo ha venido a convocarte. El nuevo pacto es más que un cambio ritual, es una profunda transformación del alma. En ese momento, el cielo comenzó a oscurecerse, y el aire traía consigo una inquietante presencia. El temblor era palpable en las narices de los presentes. Oseas vio cómo algunos rostros se tornaban de desesperanza, mientras otros se llenaban de atrevimiento. Hoy se cumple la promesa. En el templo del sacrificio, la verdadera adoración está aquí, no en las piedras ni en las manos de hombres corruptos, declaró. Eliab levantó su mano en un intento de ahogar el sonido de la renovación. «Silencio, estamos en peligro de provocar su ira, no seguid a este charlatán que ofrece esperanza donde no existe». Pero en una brillante zancada, un joven entre la multitud tomó la palabra. «¿Acaso no ves lo que está pasando, Eliab? Es tiempo de despertar. Siento que la luz ha tocado mi ser. He visto la parte mágica de la vida, el amor de Yahvé en la lucha. No permitiremos que tu terror nos detenga». Las palabras se convirtieron en un clamor de unidad, y mientras Oseas se dirigía a la multitud, el poder divino parecía moverse como un río a través de los corazones de sus hermanos. «Esta es la hora, pueblo. La luz ha llegado. La liberación está a la puerta. Aún los más oscuros secretos pueden ser perdonados. Regresad, y el corazón que hiere será sanado. El nuevo pacto está a punto de realizarse». Pero, ¿qué sucedería con aquellos que permanecieran en la penumbra de la certeza? En los cielos, una señal comenzaba a formarse, dibujando la angustia de Eliab entre sombras cada vez más oscuras. Los ángeles contemplarían el despliegue de la valentía y la resistencia,
y el poder de Dios estaba por ser revelado. Cuando Oseas, firme en su fe, dio un paso hacia Eliab, la tensión alcanzó su punto culminante. ¿Vas a permanecer en la incredulidad cuando el Rey del universo invita a su pueblo a redimirse? El reino de Dios no se trata de temor, sino de amor. Hoy el pacto ha de ser renovado, y el camino hacia la libertad está ante nosotros. Las palabras de Oseas estaban impregnadas de la determinación divina, pero la respuesta del pueblo aún colgaba en el aire, como si una decisión monumental estuviera a punto de tomarse. ¿Tendrían valor para abrirse a la revelación de Dios? La historia esperaba su desenlace, y el presente estaba dispuesto a cruzar el umbral de lo desconocido. La revelación del nuevo pacto abriría portales de vida, nuevos comienzos, el anhelo de liberación de corazones cautivos. ¿Estaban listos para dar ese paso hacia la promesa de Dios?